También queremos presentar al doctor, presidente de PAME y ADEPRA. Con ustedes, el doctor Gabriel Pirato Massa. Un fuerte aplauso, por favor. En ese video dije que mi primer clase la di el 15 de marzo de 1950, cuando ninguno de los que están en esta sala y algunos padres de los que están en esta sala habían nacido. Por lo tanto, permítanme tomarlos en cierta manera como alumnos, para poder explicarle sintéticamente, fundamentado en aquello que sigue hoy en Perú, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos, como bien dijo, donde hay analfabetos. Ustedes dirán, ¿cómo va a haber analfabetos en Alemania, en Australia, en Gran Bretaña? Sí, los hay. Los tienen escondidos, pero los hay. No hay ningún país del planeta que no tenga analfabetos y semi-analfabetos que sí firman, y ahí son semi-analfabetos. Cuando hice ese video, que hay un segundo video de este preparado relativo a 1985, yo pensé que íbamos a cambiar, que íbamos a tener un criterio de modificación. Yo insisto que el cambio no sirve, comparto, y se lo voy a repetir muchas veces. El cambio no sirve. El cambio es un parche miserable. Nosotros luchamos desde el Parlamento Mundial de Educación por la transformación educativa, el cambio absoluto, cuando no quede nada de lo anterior. Observen todo lo que han pasado ustedes a través de mismísimos gobiernos de distinto rumbo, de distinto criterio, pero a ninguno le interesó la educación, porque la educación está dentro del presupuesto como un gasto, cuando es la mayor inversión, la más importante inversión que tiene cada uno de los países de nuestro planeta. Vergüenza, tendría que darle vergüenza. Así me refería a África, y me voy a referir a un país subsahariano que está en el medio del África, que jamás podría tener una guerra con nadie, y que en el año 2014 gastó en armamentos y en defensa 7.000 millones de dólares, y para el presupuesto gasto educativo 700. La mejor manera de llevar a los jóvenes de la nariz como ganado para su presunta votación sucede en los países. En la Argentina a los 16 años votan. ¿Qué pueden votar? ¿Qué idea pueden tener desde el punto de vista de la democracia, de la profundidad de lo que significa el dictar leyes? Y así pasó, y así terminamos 12 años perdidos en la República Argentina, con una corrupción al máximo, que se tradujo en la educación, porque no se dio los dineros necesarios para la educación. Se prometen muchas cosas, no se cumple ninguna. Un maestro, un profesor, está trabajando en otras cosas evidentemente porque no le alcanza el emolumento para poder vivir normalmente en la sociedad. Entonces, yo pienso en ese sentido. Por supuesto, en 1950, cuando comencé, joven, no tenía ninguna fuerza. Tenía ideas, pero no tenía ninguna fuerza. Y pasaron años, pasamos años dificilísimos. Ganábamos el 40% en la escuela privada de lo que ganaba el 100% de la escuela oficial. En 1963 se fundó la Asociación de Rectores de la República Argentina, que cumple este año 53 años.
la cual presido durante 53 años en 14 elecciones. Entonces comenzamos a pedir, casi podríamos decir a mendigar, que pudiéramos tener un emolumento suficiente que nos diera para una vida tranquila y para poder preparar las clases, para calificar a los alumnos. Se nos negó. Por supuesto, íbamos con una petición, equivocados, no madurábamos. En 1964 cambia el gobierno, y cuando cambia el gobierno tengo una pelea con un presidente, el presidente Arturo Illia, a quien después quise profundamente, pero que no creyó. Fue el único paro que hicieron los rectores en la historia de la República Argentina. Nos debían 6 meses y un aguinaldo. 6 meses y un aguinaldo. Cuando cobramos nos pagaban en bonos que teníamos que cambiar a pasos del ministerio y nos daban 40 pesos por cada 100 de bonos que entregábamos. No, si las vivimos muy malas. Entonces se me ocurrió que no debíamos pedir más. No éramos limosneros. No estábamos recaudando en una iglesia para una obra. Y entonces decidimos demandar. Y entonces nuestros memoriales fueron demandas, donde no poníamos un tema que era el económico, sino 20 temas. Y de los 20 temas no nos podían decir 20 no. ¿Cómo se iban a animar a decir 20 no? Jamás. Y entonces conseguíamos 6 o 7 elementos, entre los cuales estaban los más importantes. Y nos negaban 13, perfecto. Pero ya no había una negativa a un pedido solo, que siempre, como ustedes saben, el fundamental es el de los emolumentos, el mal pago, el estar mal pago. ¿Cómo podemos pedirle a un profesor que prepare su clase, que califique sus carpetas, que tenga absolutamente al día, que cada clase sea una clase importante? Porque los programas y los planes nos vienen desde arriba. La grave equivocación mundial. Los ministros, el consejo de asesores que jamás estuvo frente a un aula ni tocó una tiza, es el que dispone el plan de estudios que deberá suceder en el país. Cuando en España desapareció el EGB y el polimodal, la Argentina lo adapta como si fuera el más importante de los planes del mundo. En España había fracasado, lo tomamos nosotros. Tuvimos que esperar 8 años para ver de que nos fracasaba y cambiarlo, como se fue cambiando. En la provincia de Buenos Aires, la más grande de la República Argentina, que produce el 40% de toda la riqueza del país y que tiene el 32% de la población de los 42 millones de habitantes de Argentina, hay una promoción automática. Es decir, el alumno de primaria no puede repetir por ley. Debe ser promovido, sepa o no sepa. Ese alumno difícilmente entre a una escuela secundaria de prestigio. Y ni hablar el alumno secundario promovido por estos planes jamás va a entrar a una universidad oficial. Y entonces está el negocio de las universidades privadas, el grave negocio de las universidades privadas, donde a todo lo que dijo que me precedió en la palabra le agrego: pagan y no van, con pruebas. Y sin embargo tienen toda la libertad. ¿Qué pasó con nuestra escuela privada? Nuestra escuela privada estaba hasta negada.
Decían que a la escuela privada iban los alumnos que no podían pasar en la escuela oficial. Me costó años de lucha hasta que hace 20 años conseguí demostrar que la escuela era una sola. La escuela pública era una, la de gestión oficial y la de gestión privada. Ese logro fue uno de los puntos fundamentales que cambió la educación en la República Argentina. Somos evaluados permanentemente, es imprescindible. Es más, únicamente pueden estar en contra de la evaluación los sindicatos, porque temen por las personas que están dentro del sindicato y que están trabajando mal. Nosotros tenemos suplentes de suplentes y de suplentes. Una cátedra puede llegar a tener 4 personas que están cobrando, lo cual es una vergüenza. De pronto se toma como suplente a una persona que ya está embarazada y que sabe que a los pocos meses va a tener que necesitar otra persona, y me falta el micrófono, otra persona para poderla reemplazar. El sonidista no me escuchó, no importa. Ya se arreglaron. Les voy a confesar que definitivamente a mi edad soy partidario de la meritocracia. No vuelvo a la antigüedad. No vuelvo para que parezca yo ser una persona calificativa. Pero un docente que está trabajando denodadamente, que califica, que prepara su clase, que al supervisar el rector su clase se da cuenta cómo trabaja el alumno, que los alumnos lo están mirando, centrando sus ojos en el docente, que está haciendo la tarea más hermosa del mundo, educar, entregar sabiduría, y que es devuelto por los alumnos, porque las caras de los alumnos, como ustedes, están diciendo que están recibiendo algo importante y me llenan a mí de satisfacción. Y yo me animo a más, porque ustedes me lo están demostrando, mis alumnos me lo están demostrando. Entonces ese profesor no puede llamar lo mismo que el que viene, se sienta y dicta, que el que viene, se sienta y dice de la página 40 a la 60. No puede ganar lo mismo. Tiene que haber diferencia. Yo me preocupé, yo me perfeccioné, estuve en un curso, estuve en un foro, estuve en un congreso. Me molesté en escuchar y en aprender. No puede ganar igual esa persona que la que está en su casa oceando o no haciendo nada por sus alumnos y les pide los trabajos y jamás los devuelve. ¿Cómo no va a haber meritocracia? ¿Cómo no vamos a reconocer a ese gran profesor que está preparando su clase? El gran profesor, el profesor que se dedica, es el que recordamos todos nosotros en nuestra vida cuando hicimos la escuela secundaria y primaria. Aquel que nos exigió, que nos puso el puño y hasta me golpeó. En mi época, en la década del 30, se golpeaba. Y si yo le decía a mi papá que me golpeaba 3 veces más. Porque el profesor, según me ha dicho mi papá, el profesor tiene razón, más cuando no la tiene. Más cuando no la tiene. Si ves que 1 más 1 es 3, me decía mi papá, chito, ya va a corregir, quiere saber quién va a decir. Se equivocó, maestro, se equivocó. No es 3, es 2. Y ya el profesor, el maestro, sabía quién era. En cambio, el que se cayó sabe que después venía el 2. Entonces, todas estas fallas que hemos vivido en todos los países, a nosotros no nos colonizaron. Queridos peruanos, yo vengo a Perú desde 1969, primer año que di mi primer conferencia aquí en Perú y en Cusco, en la universidad respectiva, desde 1969.
y los he visitado porque los quiero, es un país que quiero, en el cual tengo amigos muy importantes. Esta es la misma condición, solamente que ustedes están mejor, están mejor. Nosotros estamos debajo de ustedes. Habiendo estado entre los 10 países más alfabetizados del mundo, la calificación de PISA, la calificación mundial, nos coloca debajo de ustedes. No es que esté avergonzado, se los digo con toda honestidad y con todo dolor. Argentina no puede haber perdido todo lo que perdió por culpa de corruptos, inmensos corruptos desarrollados, porque, y si pueden hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Papá, ¿para qué voy a estudiar? Si yo voy a ser político y voy a tener mejor sueldo. Observen los sueldos que dio el congresista. Me dejó helado, por supuesto. No solo por su sueldo, sino porque ¿cómo es posible que una persona en una universidad en Perú tenga ese sueldo? Y en Argentina pasa igual, no en esas cifras, evidentemente, porque directamente cuando fuera a cobrar al banco lo estarían esperando los alumnos para sacarle las cuotas respectivas para poderlo pagar. Entonces, observen ustedes qué bien dijo, la necesidad de que el infante reciba la necesaria educación. Hay 3 pilares: la educación, la salud y la seguridad. Se lo robo. Educación fundamental. El alumno tiene que entrar en la escuela primaria con conocimientos previos. El alumno tiene la mejor escuela desde que nace, que son papá y mamá, que lo preparan. Tal vez no le enseñen los cálculos, tal vez no le enseñen la escritura, pero le enseñan a ser un hombre y una mujer desde pequeño. De lo contrario no serviría, sería un ser sin preparación para entrar en la escuela. La escuela después da formación, instrucción, toda una serie de capacidades importantes. Si ya las tuvo, y si además papá y mamá, cuando cita a la directora, concurre a la escuela, y no tengo tiempo, seguramente me llamó porque hizo algún problema, tuvo alguna dificultad, no, voy a ir mañana nunca, y no se entera que el alumno tiene 7 aplazos, y que va a repetir el año, y que va a perder un año, y después otro, y después la deserción y el abandono. Nosotros tenemos 1.100.000 ni. Hasta incluso el gobierno se solaza por decir tenemos 1.100.000 de ni, que son aquellos que no trabajan ni estudian, entre 17 y 24 años. Pongámonos a pensar en ese detalle. De 17 a 24, 1.100.000 alumnos que no tienen la más mínima idea y que jamás van a hacer nada. Ahí está la droga, ahí está el delito, ahí está la inseguridad. No tienen nada que hacer. Son pasto para cualquier tipo de delito o de droga. Entonces, necesitamos una transformación educativa. La hemos ansiado. La estamos buscando en todos los países. El Parlamento Mundial de Educación está llegando a todos los países. Y ustedes no saben la satisfacción enorme que siento cuando dice, estoy de acuerdo, pídame lo que tengo que hacer, indíqueme qué camino podemos seguir. Y hay que luchar. Hay que luchar. El buen plan viene de abajo. El alumno tiene que decir qué le gusta. El alumno sabe que de pronto está viendo materias que no les interesan y que no le van a servir en la vida jamás para nada. Entonces, estas materias tienen que tener mayor cantidad horaria. Matemáticas no puede tener lo mismo de horas de geografía o de historia, respetando todas las asignaturas. Debemos darles a las matemáticas, a la física, a la química, a la lengua, al idioma extranjero, etc., las horas máximas que se puedan dar. Les doy un ejemplo que tengo en un video. Vi a un alumno llorando en una escuela, yendo para donde yo realizo los videos, que es una casa muy importante
Timar en Argentina, que tiene 11 canales que salen de ese lugar. Y a 2 cuadras justo me encontré un chico llorando y me acerqué. De pronto, siendo una persona mayor, se acerca la preceptora del alumno porque estaba en la puerta y me dice, ¿usted quién es? Digo, me presenté y le dije, mire, ¿se anima a que me acompañe este alumno? Es un alumno de la escuela y lo veo que está muy triste, le quiero hacer unas preguntas, quiero hacerle un video. Me exigió no verse, que no le mostrara la cara, porque iban a saber quién era, iban a tomar medidas disciplinarias. Y con esas condiciones le hice un video. Ese chico tenía un problema muy grave porque había perdido el año por 3 materias. Y había ido la mamá y no había sido satisfecha la pregunta por la directora, que poco menos la echó. Perdió el año, segundo año, porque debía dibujo, cultura musical y educación física, teniendo 10 en lengua, 10 en matemáticas, 10 en biología, 10 en instrucción cívica, etc. Cuando la mamá fue a la directora a pedirle que le mostrara, porque el hijo le había dicho que había hecho dibujo, por supuesto, y la mamá le dijo, mi hijo no es Leonardo, evidentemente, no es Leonardo da Vinci, pero tiene que haber hecho algo. No, lo rompimos y lo tiramos porque era una porquería. El reglamento indica que 2 años usted no puede tirar ningún examen porque el papá y la mamá tienen derecho a revisar. Esas vergüenzas se repiten en Argentina por doquier, constantemente, y eso nos debe avergonzar. El alumno que elige la materia la pasa a los profesores y dice, profesor, esta materia me interesa, esta materia no me va a servir, no la voy a utilizar nunca, necesito esta materia, me gusta esta titulación que me va a servir, no programas perimidos que tienen 50 años. Esto, súbalo usted. El rector recibe esa idea y la pasa al ministerio, pero la pasa para resolverla, para que el plan cambie, porque observe, nosotros tuvimos un presidente que se llamó Juan Perón, que fue presidente por 3 oportunidades. En su primera presidencia, que fue extraordinaria, no así las otras 2, fue derrotado por una revolución y estuvo en el exilio por 14 años. En la primera presidencia, yo lo conocí, por supuesto, dijo, cuando usted quiere que una solución no tenga una resolución definitiva, nombre una comisión. Y en cuanto nombre una comisión, se perdió. La comisión sigue trabajando in eternum y nunca va a dar jamás una resolución. Por eso quiero decirles a todos ustedes que me siento muy honrado por la designación que han tenido que un argentino presida este foro, que lo hago con gran cariño, con gran respeto, porque conozco a quienes han creado esto, porque conozco cuál es el ideario absolutamente ad honorem y más honorífico todavía con relación a lo que hacen y el pro del futuro.